Bienvenidos al programa LV Chica de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. El día de hoy comenzamos escuchando del grupo Venia la canción Enséñame. Enséñame a ver hacia tu cruz, dejarlo todo ahí y seguirte a ti, Jesús. Enséñame a descansar en ti, a nunca olvidar que tú estás junto a mí. Enséñame a depender de ti. Regrésame al lugar donde yo te conocí. Enséñame a caminar dentro de tu voluntad. Enséñame a no mirar atrás y no desear lo que el mundo puede ofrecer. Enséñame. En el programa del día de hoy estaremos platicando acerca de cuál creemos que debe ser nuestra postura ante los cataclismos que están profetizados que vendrán. Además, nos preguntaron cómo discernir si los eventos masivos de sanidades y liberaciones son verdaderamente dirigidos por el Señor. Bueno, dicho todo esto, comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso y como siempre vamos a empezar presentando a los conversos que se han reunido aquí en la mesa en Semilla de Mostaza. En primer lugar está Alex Awad. Cuira. ¿Y eso qué es? Tarahumara. Raramuri. Raramuri. Aaron. Hola. JJ. Le contesto a Alex. Cuira va. ¿Qué quiere decir? Hola, de vuelta. ¿De vuelta? Órale. Josué. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Ibert Cruz y una vez más estamos aquí para contestar algunas preguntas que nos han llegado al correo pues que tenemos, que es conversovav@hotmail.com. Y vamos con la primera pregunta. Dice, es una pregunta muy larga, voy a leer solamente un resumen. Nos dice que hay muchas películas que retratan catástrofes cósmicas, terremotos, películas como Armagedón 2012. Después de haber estado escuchando algunas conferencias sobre Apocalipsis, dice que empieza a darse cuenta que hay una gran diferencia entre lo imaginario y la realidad de cómo van a ser las cosas. En este contexto, ¿cuál debe ser nuestra postura como creyentes si alguien nos pregunta si estamos nerviosos por las catástrofes que vendrán? ¿Hay algún libro en la red para que hable sobre este tema? Pues yo creo que primero estás nervioso. Porque si estás nervioso, pues no le vas a decir, no estoy nervioso, pues estás mintiendo. Y habría que preguntar si alguien está nervioso, ¿por qué estás nervioso? Ajá. Eso sería una buena pregunta. Alguna vez escuché, y creo que lo enseñaste tú, Iber, cuando enseñas Apocalipsis y estos temas que hablan de cataclismos y así, dentro del nervio que te producen, lo que debe de producir en nosotros es ese sentido de cuidar nuestra salvación, en el sentido de santificarnos, de prepararnos, porque si los apóstoles, si Pablo, si toda esa gente de aquel primer siglo vivían con esa premura de tiempo de que el Señor Jesús viene ya, y veían que se acrecentaban cada vez más estos rasgos del fin de los tiempos, que el Señor Jesús los narran en Marcos 13, pues el tema es cómo estoy viviendo, en pureza, en santidad, en temor de Dios,
para que el Señor Jesús dijo, ora para que cuando el Hijo del Hombre venga, seas tenido por digno de estar de pie delante de Él, porque solo son señales de que Él viene pronto. Uh-huh. Entonces sería como eso, ¿no? O sea, ¿sí me pueden poner nervioso? Claro, o sea, no quieres morir aplastado por un asteroide, pero cuidas tu salvación y te santificas, por si eso es, pues ser tenido por digno de estar en su presencia. Yo creo además tenemos que entender que en la palabra está claramente mostrado que la iglesia no va a estar en el tiempo de la gran tribulación, ¿no? O sea, el día de hoy puede haber un terremoto en el DF y se nos cae un edificio encima. Pues sí, es una realidad en la que vivimos todos los que vivimos en el DF. Y si vives en la costa, ¿puede haber un tsunami y se lleva toda la costa? Sí. Y si vives en un lugar donde no hay terremotos ni tsunamis, puede haber un huracán, puede haber un torbellino, o sea, hay gente que ha muerto porque se cayó de la cama. De hecho, leía una estadística esta semana que es más probable que mueras cayéndote de la cama que cayéndote en un avión. Claro. Estadísticamente hablando. En la regadera, un patinón. Ajá. Entonces, realmente el temor que tenemos se disipa cuando sabemos a dónde vamos a ir. Puede haber un temor a cómo vamos a morir, pero creemos que Dios tiene todas las cosas en control. Ahora, todos los cataclismos que están narrados en Apocalipsis tienen que ver con la gran tribulación. Y ahí sí hay una diferencia. Los terremotos, tsunamis y cosas que vemos el día de hoy son producto de un mundo que es así. O sea, hay terremotos, hay estaciones climáticas de cierta manera, hay cosas que están sucediendo porque así es. Pero en la gran tribulación hay una gran diferencia, y es que en la gran tribulación lo que están viviendo es la ira de Dios. Y eso es muy distinto, un terremoto normal, a un terremoto producido por la ira de Dios. Y creo que a eso no debemos temer, porque hemos sido reconciliados con el Padre, porque tenemos paz para con el Padre, y por eso vamos a ser sacados del mundo antes de que comiencen estas cosas. Dice que no fuimos puestos para ira. No fuimos puestos para ira. Exacto. Pablo le dice, me presenta Tesalonicenses, ¿no? Claro, y si alguien tuviera miedo de la ira debido a que no se ha reconciliado con Dios, lo peor que puede hacer es huir de la ira. Más bien lo que tiene que hacer es venir a Jesús, que recibió ese justo castigo. Exacto. Para no tener miedo, ¿no? Tener miedo a Dios en este sentido, ¿no? Pero si le tienes miedo a Dios, bueno, no miedo en el sentido de huir de Él, sino de quién es Él. El temor de Dios nos acerca a Él, ¿no? Que es algo contradictorio en un cierto sentido, pero es así. Pero si le temes a Él, no tendrás temor de cualquier otra cosa más, ¿no? Y dice, ¿no? Que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? O sea, aún como creyentes podemos tener un temor o un miedo injustificado, ¿no? Porque cuando conocemos amor, entonces ese miedo es echado fuera. Por eso algunos le llaman más bien temor reverente, solo para, digamos, diferenciar. Donde dice que el que se aterra, vamos a jugar un poquito con las palabras, donde el que se aterra es que no ha sido perfeccionado en el perfecto amor. Exacto. Que es el amor de Dios. Ahora, tampoco quiere decir que tenemos que vivir la vida como si estuviéramos de vacaciones, porque sabemos que viene la ira y sabemos que viene un tiempo en el que Dios va a llamar a juicio al mundo entero. Corremos el peligro a veces estudiando profecía de pensar, sí, pues miras, el primer sello sale una guerra, en el segundo sello sale no sé qué, ¿no? Y muere la tercera parte de los hombres, y todo es como muy poco real, pero estamos hablando de personas, ¿no? Si una tercera parte de la humanidad muere al principio de la tribulación, o sea, quiere decir que de todos los que conoces, de cada 3, 1 potencialmente ya está muerto si el Señor viene por su iglesia hoy. O sea, va a morir, ¿no? Es algo serio. Daniel, cuando de pronto se encuentra con muchas revelaciones, dice que al final del capítulo 8, dice, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. ¿Por qué? Porque lo que vio es demasiado fuerte. Vio sufrir al pueblo, vio cosas terribles, y dice, quedé quebrantado e incluso enfermo. Y cuando estudiamos profecía, creo que tiene que movernos a eso, a quebrantarnos por el dolor que va a producir todo esto en gente que le ha rechazado y le sigue rechazando. Y después Daniel dice, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces Daniel no la entendía en totalidad, pero la entendía suficientemente como para atemorizarse. Y en segundo lugar, dice, atendió los negocios del rey.
Y creo que estamos llamados a eso también, a atender los negocios de nuestro rey. Y los negocios de nuestro rey el día de hoy se llaman hacer evangelismo. Y creo que esa tiene que ser nuestra postura ante lo que sabemos que va a venir. Claro, aparte la esperanza cristiana es muy interesante porque regularmente hablamos de esperanza como esperamos que algo pueda suceder en un futuro, pero la esperanza cristiana, que es escatológica, es la esperanza de que Él ya resucitó y nos da la seguridad de que Él vendrá pronto. Y que aunque estamos en una situación en la que el reino de Dios ya está, pero todavía no, en un sentido, Ajá. todos los apóstoles, el apóstol Pablo escribe mucho acerca de cómo vivían esta esperanza, precisamente que ya sucedió porque Cristo ya vino e inauguró el fin de los tiempos, pero pronto regresará. Vivía todos los días siendo útil aquí en la tierra, ¿no? Entonces no nos hace esta esperanza ser menos útiles en la tierra, al contrario. Pablo sabría que un día tendría que ver a Jesús y por eso vivía siendo útil en el mundo en el que estaba, predicando el evangelio, cumpliendo la tarea que Dios le dio, mirando un día verse con su Creador. Entonces no nos desconecta, digamos. Exacto. Tener la mente en el cielo no nos desconecta de que estamos viviendo el día de hoy en la tierra, ¿no? En Tito 2:11 al 14 cita un poco eso, ¿no? Dice, hablando de la gracia de Dios que se nos manifestó para salvación a todos los hombres, esta gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a la injusticia, a vivir hoy, aquí, ahora, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sí, Exactamente. hay mucho que la Biblia dice de eso, ¿no? Filipenses habla de, o no sé si es Tesalonicenses, pero Filipenses, que anhelamos ardientemente su regreso. Exacto, y la creación misma, ¿no? Claro. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Sí, no debemos estar nerviosos, debemos estar ansiosos por hacer nuestra tarea el día de hoy y esperanzados por lo que va a venir. Como al final, ¿no? Del libro de las revelaciones, que la iglesia dice, sí, ven Señor Jesús, ¿no? Esa ansiedad, ¿no? Ok. Pues vamos con la siguiente pregunta. Dice, tomando como base estos dos versículos, y nos manda, el primero está en Marcos 16, 17 al 20. Dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso por un lado. Y luego Juan 14:12, que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, tomando en cuenta esos versículos, dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo discernir si los eventos masivos de liberaciones, sanidades y milagros realmente son dirigidos por el Espíritu Santo? Bueno, hay un don que es justamente discernimiento de espíritus, Ajá. ¿no? Entonces, y sirve para eso, para separar entre un falso maestro y uno que realmente te está enseñando. Ajá. Entonces, puedes empezar por ahí pidiendo ser lleno del Espíritu Santo, y ¿no? pedir discernimiento. ¿Qué más? Estaba pensando en que el fruto que produce, ¿no? O sea, si está atrayendo a Jesús verdaderamente, si la gente está siendo convertida al Señor. Pero, es decir, también puede haber emocionalismo involucrado que esté simplemente atrayendo a las personas a una experiencia emocional, ¿no? O incluso a un egoísmo, ¿no? Es decir, yo voy a Jesús si Jesús me sana. Entonces, si no me sana, no voy. Y eso está convirtiendo a Jesús, en vez del Señor, en el siervo. Claro, y que regularmente estas señales confirmaban un mensaje. Exacto. O sea, en el texto bíblico había señales, claro, mostrando Dios su compasión a las personas, pero era para confirmar al mensajero y al mensaje. Creo que siempre es así, ¿no? Perdón, había cierto Simón, ¿no? En el Ajá. libro de los Hechos, y él tenía cierto tipo de poderes, dice ahí, ¿no? Que Y engañaba a la gente. Engañaba a la gente, y sí, o sea, me imagino que hacía cosas, no sé exactamente si era un truco o algo así, pero definitivamente no era, ¿no? Y luego se vio
qué es lo que ve en su corazón, ¿no? Exacto. También. Incluso en el pasaje que acabo de leer en Marcos 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice que los que creen tienen que seguir estas señales, sino estas señales seguirán a los que creen. Cuando tenemos estos eventos masivos, ¿no? Normalmente, y lo quiero decir con cuidado, pero normalmente la gente no busca adorar a Cristo, sino busca algo para sí. Estoy buscando sanidad, estoy buscando esto, otro, y entonces, si funciona, adoraremos. En cambio, cuando en la Biblia se habla de este tipo de señales, es gente que no está, que ya está convencida de quién es el Señor, ¿no? El leproso se acerca y le dice, si quieres, puedes sanarme. O sea, yo ya sé que puedes. ¿No? La mujer que estaba con flujo de sangre dice, si tocar el borde de su manto seré santo. Entonces no es como que voy a experimentar esto para creer, sino que ellos ya creen y nada más Dios hace esto, ¿no? Hay un paralítico, ¿no? Que antes de decirle, párate y corre, le dice, tus pecados te son perdonados. Exacto. Y entonces uno puede decir, espérame, pero su necesidad es motriz, pero no las necesidades del corazón. Juan dice esto en Primera de Juan, capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y la Biblia narra que se disfraza como ángel de luz. Entonces, pues sí, eventos masivos, sanidades, liberaciones, tristemente conlleva mucho a las emociones, conlleva mucho a cosas así raras que no confiesan que Jesucristo es el Señor, que vino a pagar por nuestros delitos y pecados y que fue muerto en la cruz del Calvario por nuestros delitos y pecados. Habría que preguntarse porque los milagros pueden existir. Claro. Los milagros pueden existir, pero cuántas de esas personas que no caminaban y ahora caminan, que tenían cáncer y ahora ya no tienen, cuántas de esas personas ahora están caminando en piedad, en santidad y en adoración al Señor. Porque si nomás caminan para seguir su camino de pecado, si nomás son sanos para continuar pecando, realmente, pues aunque el milagro fuera real, el propósito no se cumple y quién sabe qué es lo que sucedió ahí. ¿Y cuántos de estos ministros, perdón Alex, cuántos de estos ministros caminan en pureza, en santidad y con temor de Dios, honrando a Dios y no pues sus bolsillos o su ego o su fama o qué sé yo? Es bien interesante cómo el Evangelio de Juan enseña a través de señales específicas que Jesús es el Mesías, pero al mismo tiempo es uno de los evangelios que más, por decirlo así, echa en cara que la gente buscaba a Jesús solo por las señales, ¿no? De hecho, en el capítulo 2 le dice que Jesús no se comprometía con las personas porque conocía el corazón de ellos, porque le buscaban por los milagros, no veían las señales y decían, okay, ¿quién es este hombre que puede multiplicar el pan, no? ¿No será el Mesías? Claro. Entonces, más bien lo que querían era más pan. Entonces, los milagros no producen conversión, no producen regeneración en el corazón humano. No producen fe. Exacto. Sí, es raro. La comisión del Señor a la iglesia es predicar el Evangelio. Y estas cosas, como decimos, siguen a la predicación. Son señales que apuntan hacia la predicación del Evangelio. Pero no hay un llamado a vayan por el mundo a sanar enfermos. Y ya. Porque para eso está Médicos Sin Fronteras, para eso está el IMSS. O sea, la neta, hay gente que se sana sin necesidad de fe, sin necesidad del Señor, sin necesidad de arrepentimiento. En cambio, el encargo a la iglesia es mucho más grande. Es la predicación del Evangelio, incluso en el lecho de muerte. Y si te mueres, pues gloria a Dios. De todos modos te ibas a morir. Nada más que ahora te mueres y vas camino a una eternidad gloriosa. A los discípulos, ¿no? Cuando los manda y que echan fuera demonios y ellos ven que se les sujetan y los enfermos y todo este rollo, que llegan a contarle al Señor Jesús, les dice, okay, pero no se maravillen por eso, maravíllense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Aparte, creo que los milagros en las Escrituras tienen un propósito muy específico. No hay un milagro que ocurra en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que no tenga que ver con revelar al Dios del pacto, ¿no? Revelar al verdadero Dios,
y que haya una proclamación de su nombre, su autoridad. O sea, ni siquiera Dios sana nada más por sanar, sino es una muestra de su compasión y de quién es Él, ¿no? Como en los ejemplos de... Jesús mismo no vino a sanar a todo el mundo. Exacto. O sea, de tener el poder, podía haber dicho, 1, 2, 3 por todos los que están enfermos y ya. Exacto. Pero no lo hizo. Cada sanidad que hizo tenía un propósito. Un propósito, claro. Y muchas no han quedado registradas, pero aún esas tenían un propósito. Aparte, creo que pensando en la pregunta anterior, tengo la convicción de que los milagros también son, digámoslo así, una intervención del reino de Dios ahora, pero todavía no está, ¿no? Ajá. Porque en el reino de Dios no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá muerte. Entonces digamos que es como, está aquí, todavía no en su plenitud, pero siguen al mensajero y es una muestra de la compasión de Dios y de eso, ¿no? Ok. Pues se nos acabó el tiempo y vamos a pasar a despedirnos. Nada más queremos invitarles a todos los que nos escuchan a escribirnos, mándenos por favor correos, mándenos comentarios, mándenos preguntas que hayan surgido a partir de lo que hemos dicho, preguntas que surjan a partir de sus tiempos de lectura, y con mucho gusto pues trataremos de darle algún tipo de respuesta o por lo menos alguna dirección de en dónde podríamos buscar una respuesta. Pueden hacerlo a través del correo conversovav@hotmail.com. Y pues ya, vamos a despedirnos. Aarón, Nos vemos. Alex, Hasta luego, familia. JJ, Hasta luego. Josué, Adiós, amigos. mi nombre es Ibert Cruz y adiós.